Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque nos abrió los ojos esta mañana y nos regala este nuevo día para hacer las cosas mejor de como las hicimos ayer. ¿Qué vimos ayer? Fíjense que vimos cómo Dios le mandó a Josué que hablara con los hijos de Israel y que tomaran 12 piedras. Fíjense, 12 piedras del río Jordán, para que ellos pudieran pasar, fíjese, y recordar lo que había hecho el Señor ahí. Eso iba a fortalecerles la fe a ellos, el estar recordando. Al estar viendo esas piedras, ellos iban a estar recordando ese gran milagro que el Señor había hecho por ellos. El recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado, los milagros que el Señor nos ha dado, por su infinito amor que tiene con nosotros, fíjese, eso nos da fuerzas a nosotros para hacer las cosas mejor. Estar recordando lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Fíjese, nos da fuerzas, fortalece nuestra fe, nos ayuda, fíjese, a caminar en fe. Como a nosotros, todo se nos olvida. Aquí encontramos un consejo precioso, miren la palabra, que nosotros hagamos un diario, fíjese, de todas las bendiciones, de todos los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida, fíjese. Y cuando estemos en tiempos difíciles, eso nos va a ayudar, porque nos va a ayudar a no dudar. No podemos dudar nosotros de que el Señor está con nosotros. Él nunca nos ha dejado, Él siempre está ahí con nosotros, fíjese, ayudándonos. Es lo que dice la palabra y nosotros lo creemos. En Romanos 5, el 10 y el 11, mire lo que dice. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? No solo esto, sino que también nos entregó Jesucristo. Aleluya. Pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Mire qué consejo más lindo, mire qué palabra que nos alienta, fíjese a nosotros. Y fue en el tiempo que nosotros ni lo buscábamos, fíjese, no teníamos interés en Él, no sabíamos nada, ni nos interesaba. Hizo tantas cosas buenas por nosotros. Ha hecho maravillas en nuestra vida, fíjese, a pesar de no conocerlo, cuánto más ahora, fíjese, que lo conocemos, que hemos sido reconciliados con Él, que hemos sido cercanos, fíjese. Si siendo enemigos, ahora cuánto más que somos sus hijos, que nos adoptó, fíjese, cuánto más Él tendrá misericordia de nosotros. Así que ese era el propósito de esas piedras, que cuando ellos las vieran, cuando ellos se recordaran lo que Dios había hecho por ellos, las maravillas, el gran milagro que el Señor había hecho por ellos. Hay un comentarista, fíjese, que dice que este era el lugar donde Juan el Bautista bautizaba a las personas. Ahí se juntaba tanta gente del pueblo que quería ser bautizada por Juan, y llegaban los fariseos, fíjese, ahí, y decían que ellos eran hijos de Abraham. Y Juan el Bautista les contestaba, mire, esto está en Mateo 3:7, y dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos:
A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así les decía, mire, les hablaba bien fuerte, fíjese. Y él dice, este comentarista dice que estas eran las piedras, que él pone aquí de ejemplo, fíjese. Y tal vez, quién sabe, fíjese, no sabemos, eso no está en la Biblia, pero es interesante, fíjese, este comentario, porque era el lugar donde Juan bautizaba a la gente. Él puede hacer lo que a nosotros nos parece imposible, Dios puede hacerlo. Y nosotros tenemos que tener esa confianza. El verso 13 dice, como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Yahweh. El 14 dice, en aquel día Yahweh engrandeció a Josué. Ay, mire qué lindo. A los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. El 15 dice, luego Yahweh habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Y el 18 dice, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahweh subieron de en medio del Jordán, y las plantas de sus pies, de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Mire qué milagro tan grande, que después que ellos anduvieron, este es el día 10 del mes de Aviv o Nisán, que es el mes cuando se celebra la Pascua. Acordémonos que los hebreos no tienen el mismo calendario de nosotros. Para nosotros el primer mes del año es enero, para ellos es más o menos entre marzo y abril, que es cuando ellos salieron de Egipto y por eso celebran ellos la Pascua. El 20 dice, Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Gilgal, donde el pueblo instaló su primer campamento, fíjese, ya en la tierra prometida, en un lugar ceremonial. Situado en el valle del Jordán, Gilgal simboliza un nuevo comienzo, fíjese, para Israel, donde Yahweh quitó la vergüenza y un lugar donde iban a comenzar de nuevo. Y aquí se restaura el ritual del pacto de la circuncisión. Lo vamos a ver más adelante. Y el significado de Gilgal no es territorial, sino de cambio de acontecimientos para el pueblo de Israel, porque aquí les va a cambiar todo. El 21 dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a vuestros padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Y a veces nosotros nos preguntamos, fíjese, ¿cómo es posible que Israel haya olvidado todas estas maravillas, todos estos milagros tan grandes que el Señor hizo por ellos? Fíjese. Y los hizo enfrente de sus ojos. No se los contaron. Ellos de primera mano, ellos lo vieron, lo vivieron, fíjese, pero se olvidaron de todo esto, fíjese. Y la culpa la tienen los padres por dejar de transmitirles a los hijos no solo la información, sino la convicción que tenían que tener por fe, que es por lo que creemos todas estas cosas nosotros, porque nosotros creemos por fe. Nosotros no lo vimos, pero lo creemos en el corazón que así fue.
fíjese. Pero al pasar del tiempo ellos le quitaron importancia a esto, fíjese, y ya no lo recordaron, lo que Dios había hecho por el pueblo. Y como ya dijimos, el propósito de estas piedras era estar recordando ese gran milagro para que no se les olvidara, fíjese. Ese era el propósito. Y contárselo a las generaciones futuras. Y que no se les olvidara repetirlo en cada generación. Porque miren, no fue un milagro de curar una gripe, no. Fíjese. Se abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara en la salida de Egipto. Y ahora se dividió el río Jordán para que el pueblo entre a la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado. Que no se les olvidara, por eso, por esas piedras que ellos iban a estar viendo, contarle todos estos milagros a las generaciones. Que el Señor mismo iba delante de ellos y por eso se dividió el río Jordán. Porque Dios iba comandando, mire, el Todopoderoso iba a favor de ellos. El 23 dice, porque Yahweh, vuestro Dios, mire cómo el Señor tan precioso deja plasmada su palabra. Dice, porque Yahweh, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Yahweh, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Mire cómo Él dejó escrito esto para que el pueblo se lo dijera, se lo contara a sus hijos y que no se les olvidara alabar y agradecer al Dios Todopoderoso. El 24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Yahweh es poderosa, para que temáis a Yahweh vuestro Dios todos los días. Fíjese, uno de los más grandes fracasos, fíjese, que tuvieron ellos y tenemos nosotros también, fíjese, que creemos que los hechos del Señor han sido como historias que se cuentan por ahí. No le damos la importancia que debe de tener la palabra de Dios cuando nosotros hablamos a nuestros hijos del Señor, cuando nosotros queremos informarle a nuestros hijos lo que Dios hizo con este pueblo. Es porque eso mismo va a ser para nosotros. Nosotros somos pueblo de Dios y Él ha hecho grandes cosas, grandes maravillas ha hecho con nosotros también, que nosotros tenemos que decírselas a nuestros hijos para que nuestros hijos vayan creciendo y se les vaya aumentando su fe. Fallamos de no transmitirle a la segunda generación todos los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida, fíjese. Mire la importancia de no olvidarnos, de ser agradecidos, fíjese, con el Señor, recordando cada día lo que Dios ha hecho por nosotros y contárselo, hablar de ello con nuestros hijos. Fíjese, nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, porque el Señor la dejó escrito para eso, para que nosotros aprendamos. Fíjese, para eso se quedó escrito. Primera de Corintios 10:11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Mire, tomémoslo en serio. Son consejos para nuestra vida, para caminar en rectitud. Fíjese, cuando tenemos un corazón agradecido, mire, Dios nos bendice, porque vamos a estar alabando y agradeciéndole a Él por cada momento de nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, para que ellos puedan creer en la palabra de Dios y transmitírsela a los hijos de ellos, a nuestros nietos. Leyendo todo esto, lo que debe de quedar en nuestro corazón es compartir con nuestros hijos y compartir cuando usted tenga la oportunidad. Dios le va a poner oportunidades.
que usted pueda compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Sea obediente y lo haga. Dice, y que su fe, porque de esa manera la fe va creciendo, fíjese, al oír todo lo que está escrito en su palabra. La fe se aumenta, va creciendo. Para que en el corazón de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos, nazca el deseo de obedecer la palabra de Dios. Que el Señor, mire, es lo que más nos pide. Hijo mío, dame tu corazón, dice la palabra, dice el proverbio. Y Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos. Pero los transgresores tropezarán en ellos. Mire, aquí lo dejamos, aquí termina el capítulo 4, pero le vamos a agradecer al Señor por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar y las que están pendientes. Yo le ruego que se una aquí conmigo y me ayude a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Así que únase aquí conmigo. Gracias, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre. Gracias por tu instrucción. Gracias por la bondad de habernos dejado tu palabra, que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, Señor, y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, tu pueblo elegido, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Y como decía Moisés, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Y Señor, quítales el velo, Padre Santo, para que ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y te ponemos entre tus manos a Francisco Larios, que está intubado, Señor, está padeciendo en un hospital. Señor, él necesita un toque tuyo. Ayúdalo, Padre. También, Señor, estamos pidiendo por Yehil Alceta, que es una sierva tuya. Tiene un corazón de servicio ayudando a todos, Padre, pero tiene una infección en sus riñones. Y te suplicamos, Señor, que la ayudes, que la sanes, Padre Santo. Te suplicamos por Tony, el Señor que abrió su corazón, porque quiere conocerte. Ayúdalo. Tiene cáncer, Señor, y necesita un toque tuyo. Y Señor, te pido que ayudes a mi cuñado, Luis Beatoro, que va a ser operado la semana entrante. No sabemos todavía, Señor, sí, la semana entrante, pero Señor, no hay fecha, pero te pedimos que tu presencia esté con él todos los días, Padre. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. También te presentamos a nuestro hermano Herbert, que seas tú con él. Y seguimos pidiendo que sanes a Kevin, Señor, que le hables a su corazón, Padre, para que pueda tener una relación contigo y que sea sanado de todo mal. Por Amparo Ortega, por su salud, tócalo, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, Padre. Por Debbie, a quien le regresó el cáncer. La dejamos en tus manos, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de tus hijos. Y te rogamos misericordia por Marcela. Es tan joven y está sufriendo con esta terrible enfermedad, Padre. Ayúdala, Señor. Y te pedimos por René Ramos. Tiene cáncer en el páncreas, Señor. Tócalo, mi Dios. Pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador, Señor, y pueda tener una relación contigo. Por Dimas González, sé tú, mi Señor, hablando a su corazón para que pueda cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, Padre. La dejamos en tus manos. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que pongas tus preciosas manos sobre ella, ya que está en mucho dolor, Padre. Y sabemos que estos milagros solamente tú, Señor,
por Bianca de 35 años. Señor, te rogamos por ella porque ha entrado en depresión, Señor. Ayúdala, Padre, con esos dos pequeños. Y ponemos al hermanito Ervin y a la hermanita Zeneida, Señor, para que los toques tú, Señor, y los sanes. Son siervos que te sirven con alegría de corazón, Padre. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él, Señor, y lo abraces, Padre Santo, todos los días. Sánalo, Padre bendito. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón, para que sepa que tú tienes todo en control. Por ese grupo de jovencitas que están siendo Señor, y por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, Padre. Te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo, Señor. Dale nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Ayúdalos, Padre, a conseguir sus sueños. Y te pido, Señor, que bendigas a Araceli, Padre Santo, mi amiga. Que seas tú, Señor, restaurando todo su cuerpo desde su cabeza hasta sus pies. Y, Señor, te pongo a mis hermanas Clarita, que necesita un milagro en sus riñones, Padre. Por favor, dale riñones nuevos, Señor. A la Raquelita y a la Caro, llena sus casas de tus ángeles, Padre, para que las cuiden y las defiendan, Padre. Por Audrey, para que las sanes de todas sus enfermedades, Señor. Y por mi hijo Francisco te agradezco que siempre estás a su lado, Padre. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de sus ángeles, que la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones y atráelos a ti. Por Héctor Trabanino y Leslie, Señor, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenen contigo, Padre. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, y por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia. Bendícelo, Señor, y no permitas que el enemigo entre a quererlos molestar, Padre Santo. Por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia y Japón, mandamos la bendición de tu palabra. Si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón, que le pida perdón al Señor y que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que Él sea el que le ayude, el que guíe sus pasos, Padre Santo, y que pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les deseo un feliz fin de semana. Y si Dios lo permite, el lunes a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.